Jorge, te saludo con mucho afecto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Gusto saludarte como siempre. Al contrario, gracias. En la agenda el presidente lleva varios temas allá y probablemente mañana los discuta, mañana ya es hoy en San Petersburgo, los discuta en un encuentro con el presidente Barack Obama. Y uno de ellos es el tema del espionaje. Tú has visto con detenimiento todo lo que surgió a partir de revelaciones publicadas por la televisión O Globo y también por el diario The Guardian. ¿Cuál es tu opinión de todo esto que está sucediendo con el espionaje? Mira, Pepe, es un tema muy complicado, muy incómodo, porque todos sabemos, los que hemos estado en gobierno y los que no, pero seguimos estos asuntos de cerca, que los norteamericanos y quizás algunos más, la Unión Soviética hace más de 25 años, cuando todavía existía, probablemente Cuba en algunos países, probablemente Israel en algunos países, intervienen comunicaciones de altos funcionarios, presidentes, ministros, con diputados, senadores, en su caso empresarios, etcétera, en otros países. Aquí no hay nada nuevo, por un lado, entonces, como dice el presidente Peña Nieto, con toda razón, no le apura. Por otro lado, es muy distinto que esto se sospeche o se entienda y que se diga ya pública y formalmente con pelos y señales de casos muy concretos, como es lo que sucedió ahora con el programa Fantástico en Brasil y la intervención de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y los mensajes telefónicos del entonces candidato y luego presidente electo Peña Nieto. Entonces, primero, es un asunto muy incómodo, porque todo el mundo sabe que existe, y por el otro, pues es inaceptable por principio. Lo que pasa es que calienta, a menos que el presidente Peña Nieto considere que ser espiado le dé estatus internacional. Pues, pero yo creo que, si bien sería lamentable que nadie le espiara, digamos, como a mí también yo me siento humilladísimo de no haber salido en los Wikileaks, Pepe, me parece un horror. Ha sido una de las ya perdiste estatus, Jorge, perdiste estatus. Por eso perdí estatus, me sentí terrible. Pero bueno, más allá de eso, Pepe, lo que es real es que el número de jefes de estados espiados en el mundo por Estados Unidos es muy amplio, no es ningún privilegio ser parte de ese grupo, no hay nada que se pueda hacer al respecto, salvo protestar, patalear, armar escándalo, con dos excepciones, Pepe, que me parece que son importantes. Y esto es quizás lo que el presidente pueda plantearle mañana a Barack Obama. Uno, si en el caso de México, a diferencia de otros casos, por ejemplo Brasil, el enorme incremento de la presencia norteamericana tecnológica, de inteligencia, etcétera, durante los años del gobierno de Calderón, por la cooperación en la guerra del narco, haya vuelto más fácil, más accesible, más barato esta intervención que antes. No es que antes no sucediera, por supuesto que sucedía y por supuesto que sucede en otros países, pero una pregunta sería si algo de todo esto no es consecuencia del incremento enorme de la presencia tecnológica y de todo tipo, personal, militar, policíaca, etcétera, de Estados Unidos en México durante el sexenio de Calderón. Esa es una primera pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero la formulo. La segunda es que casi siempre, Pepe, y esto lo hemos visto en Estados Unidos mismos, con Google, con Facebook, con Twitter, etcétera, las empresas de telecomunicaciones casi forzosamente tienen que ser cómplices de la intervención. Es muy difícil que se metan ellos o quien fuera sin algún tipo de apoyo, de complicidad de las grandes empresas de telecomunicaciones, que pueden ser mexicanas o de otros países, no lo sé. Eso ya es un asunto más complicado, porque lo que hace el gobierno de Estados Unidos, pues es difícil. Que le vamos a poner una multa o qué les vamos a hacer. Los vamos a expulsar de México, como que a dónde. En cambio, empresas mexicanas o empresas norteamericanas o europeas
en su caso, que estén colaborando activamente con estos esfuerzos norteamericanos, pues sí se les puede multar, sí se les puede expulsar, sí se les puede, digamos, castigar por cooperar o colaborar con algo que es no solo ilegal, sino contrario a cualquier tipo de moral internacional, aunque todo el mundo lo haga, Pepe. Jorge, queda clarísimo, mañana va a estar interesante. Claro, sabremos poco, se divulgará poco de la conversación privada del presidente Peña Nieto, pero suponemos que con base en tu análisis serán estas las bases, tú tienes la experiencia para señalarlo. Está Peña Nieto allá en el G20. ¿A qué va el presidente Peña Nieto? ¿Qué quiere el presidente Peña Nieto del G20? ¿Cuánto pesa México en esta cumbre? Pero yo creo que México pesa en esta como en las anteriores, en los hechos. Este tipo de reuniones empezaron desde 2005, si no me equivoco, en Evian, cuando el G8 se amplió a un cierto número de países que fueron invitados, y luego con el tiempo eso se fue oficializando. O sea que en realidad llevamos ya 8 años de esto. Creo que México tiene un papel importante porque es uno de los 3 países latinoamericanos que participa, junto con Argentina y con Brasil. Creo que tiene mucho que decir, pero en esta ocasión la agenda mexicana, que es una agenda más económica, más financiera, más comercial, pues obviamente se va a ver opacada por el tema de Siria, que es el tema central de esta cumbre, no porque alguien lo haya programado así, sino porque así sucedió. Y seguramente de lo que se va a hablar, en lo que habrá acuerdo o desacuerdos, va a ser sobre eso, y los otros temas pues van a quedar de algún modo marginados. Esto es la cosa más lógica y normal del mundo. Uno puede prepararse durante meses para una cumbre muy importante, pensando que va a poder hacer planteamientos interesantes, novedosos, imaginativos, sobre temas que son importantes para un país, para el país que a cada quien le toca, y luego sobreviene un acontecimiento internacional que transforma radicalmente esa agenda y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. El presidente lleva en la valija temas de comercio, temas de proteccionismo, evitar el proteccionismo, en fin, mayor cooperación, todas estas cuestiones, pero tienes razón, en este momento la atención del mundo en este G20, que tiene un carácter económico, se convierte en político por la situación que tú has señalado, el tema de Siria, y a ver qué caras y qué gestos se hacen los líderes del mundo, Barack Obama y Vladimir Putin. Sobre todo ellos, Pepe, porque aunque no va a haber un encuentro bilateral en Moscú entre Obama y Putin, Obama lo canceló, es muy probable que haya un encuentro informal, ya lo están manejando los medios, entre ambos, sobre todo a raíz de las declaraciones de hoy de Putin de que bajo ciertas condiciones podría tal vez aceptar algún tipo de acción militar en Siria. Entonces, yo creo que el tema central va a ser ese. Insisto, esto no es algo que esté en manos del presidente Peña Nieto o de su equipo determinar, así son las cosas. Lo único que quizás valga la pena sacar como lección de esto, Pepe, yo estoy seguro que tanto el presidente como el canciller como sus asesores lo están haciendo, es que uno tiene que ir preparado a todo y que uno piense, bueno, a mí lo que me importa es proyectar la imagen de México como un país que hace reformas. Pues qué bueno, señor presidente Peña, qué simpático, qué bien, pero fíjese que lo que nos interesa ahorita es qué piensa usted del bombardeo por Estados Unidos, Francia e Inglaterra de las instalaciones militares sirias, sobre todo en las afueras de Damasco. Pues, y en eso se ha tardado la Cancillería en fijar una posición del gobierno de México. Pues ya la fijará, pero ni modo, Pepe, así es la vida. Pues las cosas no, si cada país pudiera fijar la agenda mundial, pues todos seríamos superpotencias. No sé por qué me vino al recuerdo, Jorge, lo de la enchilada completa. Pues por ejemplo, era mi agenda, la agenda del presidente Fox, y de repente la gente de Al Qaeda decidió tumbar las Torres Gemelas de Nueva York. Pues, ¿qué hacemos? Jorge, te agradezco mucho esta colaboración, esta participación en este que también es tu espacio.
Gracias a ti, como siempre, Pepe, un abrazo. Un abrazo fuertote, gracias. Es Jorge Castañeda, analista internacional, colaborador en este equipo informativo.